Bienvenidos. En el siguiente video estudiaremos un problema en el cual aplicaremos la conservación del momento. El enunciado del problema es el siguiente. Tenemos un cuerpo de 3 kilogramos de masa, el cual es disparado desde una catapulta. Nos dan de dato la rapidez inicial y el ángulo de disparo con la horizontal. Un típico problema de tiro parabólico. De dato nos indican que en el punto más alto de la trayectoria el cuerpo se fracciona en dos partes, de tal manera que las masas de estas porciones están en una razón de 2:1 y adicionalmente nos dan de dato que una de las masas, la masa más pequeña, tiene una rapidez de 5 metros sobre segundo hacia abajo. Las incógnitas de este problema son el tiempo que le toma a cada masa en alcanzar el suelo desde el instante que fueron disparadas y el alcance de la masa grande respecto a la posición de la catapulta. Como datos en este problema tenemos la masa M mayúscula de la masa original, tenemos su velocidad y su ángulo de disparo. No conocemos las masas de cada una de las porciones, conocemos su razón. A partir de este dato podemos encontrar cada una de estas masas fácilmente. Conocemos la velocidad con la cual cae una de las masas, en este caso la masa 1, y nos interesa encontrar el tiempo que le toma a cada masa en caer y el alcance de la segunda masa. La resolución de este problema se dará de la siguiente manera. Utilizaremos por una parte los conceptos de tiro parabólico para encontrar las diferentes posiciones y velocidades de la masa, y por otro lado utilizaremos el principio de conservación del momento entre el instante previo a la implosión y el instante posterior a la implosión. Esto debido a que no existe ninguna fuerza externa que haya sido responsable de esta implosión. En este gráfico podemos observar un diagrama ilustrativo del movimiento. Tenemos una masa M, la cual es disparada con un ángulo de 60 grados frente a la horizontal y con una velocidad inicial. Su movimiento es un tiro parabólico hasta el instante en el cual llega a la altura máxima, que es el punto donde se produce la implosión. Primero que nada, necesitamos conocer los valores de las dos fracciones de masa. Debido al dato de que la razón entre las masas es 2:1 y sabemos que la masa 2 es la masa más grande, podemos escribir la siguiente ecuación. La masa 2 dividido para la masa 1 es igual a 2 dividido para 1. De esta manera hemos construido una ecuación con dos incógnitas. Para poder resolver este sistema necesitamos de una segunda ecuación. La segunda ecuación que nos interesa en este caso es la siguiente. La masa 2 más la masa 1 deben sumar y ser iguales a la masa m. De esta manera tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De cualquier manera que podamos resolver este sistema, vamos a llegar al siguiente resultado. Vamos a encontrar que la masa 2 es igual a 2/3 de la masa m mayúscula y la masa 1 es igual a 1/3 de la masa m mayúscula. En efecto, estas dos masas se encuentran a una razón 2:1. Esto quiere decir que la masa 2 tiene el doble de masa que la masa 1. Dado que el objetivo de este enunciado es encontrar el tiempo que le toma a cada masa en llegar al suelo, podemos comenzar calculando el tiempo que le tomó a la masa m mayúscula original en llegar hasta el punto en el cual se fracciona. A partir de las ecuaciones de tiro parabólico sabemos que un cuerpo que sigue este movimiento en su altura máxima ha recorrido la mitad del tiempo de vuelo. Y de tiro parabólico nosotros sabemos que el tiempo de vuelo está dado por la siguiente ecuación. Por lo tanto, el tiempo t sub 0 que le toma a la masa m mayúscula en llegar hasta el punto de fraccionamiento es el siguiente. Por otro lado, para encontrar el tiempo que tarda cada masa en llegar separadamente hasta el suelo, necesitamos calcular las condiciones de su movimiento, esto es, sus posiciones y velocidades iniciales. En el instante del fraccionamiento, debido a la ausencia de fuerzas externas, se puede aplicar el principio de la conservación del momento. En la siguiente gráfica se puede observar más a detalle lo que ocurre en el instante del fraccionamiento. En el instante previo al fraccionamiento teníamos una única masa m mayúscula y en el instante del fraccionamiento esta se separa en dos masas cuya razón está en 2:1. La masa pequeña cae hacia abajo directamente y la masa superior se va en una dirección que nosotros desconocemos y que la vamos a calcular a través de conservación del momento. Para aplicar la conservación del momento lineal, requerimos encontrar la velocidad que tenía la masa m en el punto más alto de su trayectoria. Debido a que el fraccionamiento ocurre en el punto más alto de su trayectoria, por el tiro parabólico nosotros sabemos que en este punto la masa m mayúscula no tiene componente de velocidad en y. Y además, de tiro parabólico sabemos que la velocidad en el eje X es constante durante todo el movimiento debido a que no existe aceleración en este eje. Por lo tanto, la masa m mayúscula tenía una velocidad únicamente en el eje X y su valor estaba dado por la siguiente ecuación.
Debido a la ausencia de fuerzas externas que sean responsables de este fraccionamiento, se puede plantear que la variación de la cantidad de movimiento es igual a cero, por lo tanto la cantidad de movimiento final tiene que ser igual a la cantidad de movimiento inicial. En este caso, con final nos referimos al instante posterior al fraccionamiento y con inicial al instante previo al fraccionamiento. En el instante posterior al fraccionamiento existen dos masas, la masa m1 que tiene una velocidad v1 y la masa m2 que tiene una velocidad v2. En el instante previo al fraccionamiento únicamente tenemos una masa m mayúscula que tiene una velocidad v. En la ecuación previa reemplazamos los valores de las masas y la velocidad v1 que es dato en este problema. También conocemos el valor de la velocidad que tenía la masa m mayúscula en el instante previo al fraccionamiento. Esta velocidad únicamente tenía componente en x debido a que el cuerpo se encontraba en el punto más alto de su trayectoria y la componente de la velocidad en x de esta masa es igual a v sub 0 coseno de teta. En esta ecuación podemos observar que el resultado del problema va a ser independiente del valor de la masa m mayúscula dado que se simplifica. Además, es interesante notar que esta es una ecuación vectorial que puede ser escrita como dos ecuaciones escalares. De la conservación de la cantidad de movimiento en el eje J, podemos encontrar la componente en y de la velocidad de la masa 2. De la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento en el eje X, podemos encontrar la componente en X de la velocidad de la masa 2. De esta manera, hemos encontrado la velocidad de la masa 2 en el instante posterior al fraccionamiento. De la misma manera, la velocidad que tenía la masa 1 en el instante posterior al fraccionamiento es dato del enunciado y es igual a menos 5 en la dirección J. Para poder describir el movimiento parabólico de cada una de estas dos masas, también necesitamos conocer la posición inicial de cada una de ellas. En este problema, su posición inicial va a ser igual a la posición en la cual se da el fraccionamiento, esto es, en el punto más alto de la trayectoria del movimiento parabólico original. De tiro parabólico nosotros conocemos que la altura máxima está dada por la siguiente ecuación. Por otro lado, la posición en el eje X en la cual se da el fraccionamiento es igual a la mitad del alcance máximo debido a que el fraccionamiento se da en la altura máxima. En el tiro parabólico se conoce que el alcance máximo está dado por la siguiente ecuación. De esta manera, con estos datos nosotros podemos describir completamente el movimiento parabólico descrito por cada una de estas masas. Comenzaremos analizando el movimiento de la masa 2 en el eje Y. Su ecuación es la siguiente. Dado que en este caso lo que nos interesa es encontrar el tiempo que tarda en caer al suelo, conocemos que la posición final en el eje Y va a ser igual a 0 debido a que su posición final va a ser a nivel del suelo. Su posición inicial es la altura máxima y su velocidad inicial, que la hemos llamado velocidad 2y, la calculamos mediante conservación del momento. De esta manera hemos logrado construir una ecuación con una incógnita, debido a que en esta ecuación nosotros conocemos el valor de la velocidad inicial, que es igual a 45 metros sobre segundo, conocemos el ángulo de disparo, que es 60 grados, conocemos el valor de la aceleración de la gravedad y el resto de datos son repetidos. La única incógnita en este caso es el tiempo. Nótese que esta es una ecuación cuadrática, por lo tanto para resolver esta ecuación necesitamos aplicar la ecuación general de segundo grado. Aplicando esta ecuación obtenemos lo siguiente. Debido a que esta es una ecuación cuadrática, posee dos soluciones. Nos interesa la solución positiva debido a que el tiempo siempre tiene que ser positivo. En este caso, el denominador tiene un valor negativo, por lo tanto nos interesa que el signo del numerador también sea negativo. Por lo tanto, la única manera en la cual el signo del numerador puede ser negativo es tomando el signo negativo de la raíz. Simplificando esta ecuación y reemplazando los datos, obtenemos lo siguiente. Este es el tiempo que tarda la masa 2 en caer al suelo desde el instante del fraccionamiento. Para conocer el tiempo que tardó la masa 2 en caer al suelo desde el instante que fue disparada, es necesario calcular primero el tiempo que le tomó a la masa original en llegar hasta el punto del fraccionamiento. Esto lo obtenemos del tiempo t0 definido previamente. Por lo tanto, el tiempo t2 que le tomó a la masa 2 en llegar hasta el suelo es la suma de los dos tiempos, del tiempo que le tomó en caer al suelo desde el instante del fraccionamiento y del tiempo que recorrió junto con la masa m hasta el punto del fraccionamiento, lo cual nos da el siguiente valor.
De la misma manera, para determinar el tiempo que le toma a la masa 1 en llegar al suelo, aplicamos las ecuaciones de tiro parabólico. De la ecuación de la posición en Y tenemos lo siguiente. Debido a que nos interesa conocer el tiempo en el cual la masa 1 llega al suelo, sabemos que la posición final Y1 va a ser igual a 0. La posición inicial Y0 ya la habíamos determinado previamente, la cual correspondía a la altura máxima, es decir, al instante en el cual se da el fraccionamiento. La velocidad inicial del movimiento de la masa m1 era dato del enunciado y es igual a -5. De esta manera, hemos construido una ecuación cuadrática para el tiempo, la cual puede ser resuelta mediante la fórmula general de ecuaciones cuadráticas. Esta ecuación puede ser simplificada y además podemos notar que debido a que necesitamos que el tiempo sea un valor positivo, dado que en el denominador tenemos un valor negativo, se requiere que en el numerador el valor también sea negativo. Por lo tanto, escogemos el signo negativo de la raíz. Reemplazando los datos del enunciado, obtenemos el siguiente valor para el tiempo. A este valor del tiempo es necesario sumarle el tiempo que le tomó a la masa m en llegar a la posición de la implosión. De esta manera, al sumarlo estos dos valores, obtenemos el valor para el tiempo t1. Por lo tanto, el tiempo que tarda la masa 1 en alcanzar el suelo es igual a 7.47 segundos. Para resolver el literal B de este problema, únicamente necesitamos aplicar las ecuaciones de tiro parabólico a los datos que ya conocemos. En este caso, aplicando las ecuaciones de tiro parabólico al movimiento de la masa m2, tenemos la siguiente ecuación. Tenemos que su posición final va a ser igual a su posición inicial, que corresponde al punto en el cual se dio la implosión de la masa m mayúscula, más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo que tardó la masa 2 en caer hasta el suelo desde el instante de la implosión. Previamente ya habíamos calculado la posición en la cual se dio la implosión, que corresponde a la mitad del alcance máximo. Esta posición estaba dada por esta ecuación. La velocidad inicial en el eje X corresponde a la velocidad en el eje X de la masa 2 en el instante de la implosión. Esta ecuación había sido calculada previamente mediante conservación de momento. Y el tiempo que le tomó a la masa m2 en caer al suelo desde el instante de la implosión también fue calculado en el literal previo. Nótense que este tiempo no incluye al tiempo t0 que le tomó a la masa en llegar hasta el punto de la implosión. De esta ecuación nosotros conocemos todos los datos, por lo tanto, al reemplazar sus valores numéricos en una hoja de cálculo, obtenemos el siguiente resultado. Es decir, hemos encontrado que el alcance máximo de la masa m2 es igual a 232.35 metros respecto al punto en el cual fue disparada la masa m originalmente. Este valor es ligeramente superior al alcance máximo que hubiese tenido la masa en caso de no haber implosionado. Muchas gracias.